Llevaba 2 años detrás de Edward, todo porque me había impregnado por accidente con su feromona de alfa. En la fiesta, lo escuché reírse con desprecio. ¿Yo, estar con un beta? Prefiero morirme. Me quedé congelado por un buen rato, luego me fui solo del salón privado. Alguien preguntó detrás. Edward, ¿no vas a ir tras él? ¿Para qué? Si en unos días va a volver arrastrándose como siempre. Más tarde, mientras el chico perfecto me mordía el cuello, sonó mi teléfono. Jonathan, ¿dónde estás? Si vienes ahora mismo, podría considerar estar contigo, dijo la voz al otro lado. El alfa a mi lado murmuró con flojera. Perfecto, le pregunto a mi esposo si necesita otro novio. Colgó, y luego me atrapó entre sus brazos. ¿Estás celoso? Entonces muérdete la camisa hasta que se te pase. No. Cuando llegué corriendo a la fiesta, ya casi todos estaban. El salón estaba animado y lleno de caras desconocidas. Pensé en buscar una esquina tranquila para sentarme. Justo cuando iba hacia allí, alguien me llamó entre risas. Jonathan, tu sitio está al lado de Edward. Ve, siéntate con él. Me sentí algo incómodo, y miré a Edward, que estaba en el centro. Él no dijo nada, y justo entonces alguien más ocupó el rincón vacío. Cuando ya estaba por sentarme a su lado, Edward frunció ligeramente el ceño. ¿Qué llevas encima? Tu olor a feromona de alfa es muy fuerte. ¿Dónde estuviste antes de venir? Me olí la manga. Y luego recordé que yo no puedo oler las feromonas. Por la tarde, durante mi trabajo de medio tiempo, se me cayó un vaso lleno de jugo y me empapé entero. Como ya casi era hora de la fiesta, no tuve tiempo de volver a la residencia para cambiarme. Pensé en comprarme algo rápido en un centro comercial cercano, pero de pronto alguien me ofreció una camisa. Ponte la mía, dijo George, con su voz clara y tranquila. George era justo como su fama, reservado y elegante. Nos conocíamos porque estábamos en el mismo club universitario. En mi primer año, me uní al club de protección animal, más que nada porque era el más popular. Después supe la verdadera razón: George, el chico más guapo del campus, también estaba ahí. Por culpa del trabajo, me había perdido varias actividades últimamente. George me extendió su camisa con su mano pálida y esbelta. Volví en mí, sorprendido. Gracias, de verdad no sabía qué hacer. George llevaba una camiseta blanca, así que esa camisa debía ser su abrigo. ¡Qué buen tipo! Me prometí que en cuanto tuviera tiempo, votaría por él en el foro como el más popular del campus. Justo cuando pensaba agradecerle, se inclinó hacia mí y me frotó la mejilla. Su rostro perfecto estaba muy cerca. Sus dedos de alfa eran cálidos, su voz suave. Aquí también te cayó jugo. Me toqué la cara, incómodo. Gracias, ¿cómo te devuelvo la camisa? Te la pido después de clases mañana, te mando un mensaje. Miré la hora, nervioso. Entonces me voy a cambiar. Gracias otra vez. Salí corriendo al baño. George me siguió. Dame la ropa que te quites, yo la llevo al campus. Miré mi camiseta llena de jugo de naranja. No hace falta, mejor la tiro. En el baño no hay espacio. Yo la tiro por ti, e insistió. Definitivamente merecía el título de chico perfecto. Me la quité rápido y se la di. George evitaba mi mirada, y tenía las orejas rojas. ¿Hacía tanto calor? Intenté abotonarme la camisa, pero no lograba cerrarla. George, sin decir nada, me ayudó. Sus dedos rozaron mi cuello, provocándome escalofríos. Gracias a toda su ayuda, llegué a tiempo para tomar el taxi a la fiesta. George se quedó con mi ropa hasta que el taxi dio la vuelta y desaparecí. Recordando eso, le expliqué a Edward. Es la camisa de George. Hoy me ayudó mucho. Su ceño se frunció más. ¿Viniste a verme usando ropa de otro alfa? Intenté seguir explicando, pero alguien propuso jugar algo. ¿Verdad o reto con botella?
No tuvimos más remedio que sentarnos en círculo. En la primera ronda, le tocó a Edward. Parecía molesto. ¿Verdad? Después de murmurar un rato, alguien le preguntó con segundas intenciones. ¿Podrías salir con un beta? La pregunta era demasiado obvia. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Edward soltó una risita. ¿Yo con un beta? Prefiero morir. Y como si no bastara, añadió. Un romance sin olor a feromonas, ¿qué sentido tiene? El ambiente se volvió tenso. Yo me quedé quieto, sin poder reaccionar. Prefiero morir. Aunque se refirió a los betas en general, yo sabía que hablaba de mí. Antes, sus burlas me resbalaban. Después de todo, yo fui quien se le declaró, el que lo persiguió. Pero esta vez, no quise soportarlo. Me quedé en silencio unos segundos, luego me levanté. Sigan ustedes. Yo me voy. Ya cerca de la puerta, alguien dijo. Edward, te pasaste. ¿No vas a ir tras él? ¿Para qué? En unos días estará de vuelta, rogando como siempre. Apreté los puños y salí sin mirar atrás. Claro que dolía. Pero más que tristeza, sentí alivio. Como si al fin hubiera escapado de una celda. 2. Decidí volver caminando a la universidad. Apenas llegué a la puerta, un auto llamativo se detuvo no muy lejos. La ventanilla bajó lentamente y vi que George estaba al volante, con el auto estacionado junto a la acera. Jonathan, ¿a dónde vas? Preguntó. ¡Qué coincidencia! ¿También viniste a esta zona? En ese momento, bajó del asiento del copiloto otro alfa, que apoyó su mano en el hombro de George. ¿Este es tu compañerito? George lo apartó sin cambiar de expresión. Estoy dejando a alguien. ¿A dónde vas tú? Si me queda de paso, te acerco. Su amigo lo miró sorprendido. ¿Dejando a alguien? ¿Hablas en serio? George agitó las llaves del coche, y su amigo cambió de actitud de inmediato. Ah, claro. Vine contigo. Los dejo para que charlen, yo me adelanto. Raro. No te preocupes por mí, George. Si tienes otros planes, empecé a decir. Pero él ya había abierto la puerta del copiloto. ¿Regresas al campus? Asentí, y él me subió al coche. Condujo con calma y mucha suavidad. Al llegar, incluso subió conmigo hasta el edificio del dormitorio. ¿También te quedas en la residencia? Le pregunté. Tengo clase temprano mañana. Y para mi sorpresa, su habitación estaba justo al lado de la mía. Nos despedimos y entré a mi cuarto, dejándome caer en la cama. Compartía la habitación con 3 compañeros. Uno vivía fuera del campus, y los otros 2 habían pedido permiso hoy. Después de descansar unos minutos, recordé que todavía tenía puesta la camisa de George. Me levanté a cambiarme. Justo cuando me estaba poniendo la camiseta de dormir, alguien llamó a la puerta. Adelante. George estaba con el cabello húmedo, gotas de agua en la ropa. Probablemente acababa de salir de la ducha. Con una voz un poco lastimera, dijo. Jonathan, sin querer derramé agua sobre mi cama. No pasa nada, George. Déjala secar un rato y seguro estará bien. Eso dije, hasta que vi su colchón completamente empapado. Si quieres, ¿por qué no te quedas conmigo esta noche? Antes de terminar la frase, ya se había levantado. Mi cama no era grande, pero apretándonos cabíamos. Todavía no me había puesto los pantalones. Pensé que, siendo él un alfa, no pasaba nada. Al fin y al cabo, los betas no resultamos atractivos para ellos. Le di la espalda para ponerme los pantalones. Escuché una tos baja a mis espaldas. Cuando me giré, vi que George tenía las mejillas algo rojas y estaba sentado un poco rígido. ¿Estás bien, George? Sube tú primero, ahora voy, respondió con voz algo ronca. Pero me preocupaba. Después de todo,
Me había ayudado mucho durante el día. Fui hacia él con intención de llevarlo a la enfermería. George, no deberías ignorarlo. Si te sientes mal, hay que revisarte. Forcejeamos un poco y, por accidente, terminé cayendo sobre él. Algo no iba bien. Levanté la vista y me encontré con su mirada vidriosa. George, ¿tu pijama tiene cinturón térmico? 3. El cuerpo debajo de mí se estremeció. Esa sensación. ¿Un cinturón térmico automático? Me incorporé para mirar. George simplemente se dejó caer hacia atrás, con las piernas algo separadas. Parecía más avergonzado que yo. Con voz ronca, dijo: ¿Ya terminaste de mirar, compañero? Tragué saliva y me levanté de él con movimientos torpes. Vaya que era un alfa. Intenté mantener la compostura. Aunque yo sea beta, entiendo que a veces los alfes no pueden controlar su cuerpo. No pasa nada. Al fondo a la izquierda está el baño, si necesitas, ya sabes, ocuparte. George agarró una almohada y la puso sobre sus piernas. ¿Y tú cómo sabes que no lo puedo controlar? ¿En serio me está haciendo preguntas ahora? El cuarto está vacío, tú estás con eso, y no lo puedes controlar. No tienes que fingir conmigo, George. Te entiendo. Él sonrió de lado. Jonathan, sabes demasiado. ¿Me enseñarías un día de estos? Eso lo enseñan en biología. Lo tuyo parece ser el inicio del periodo de sensibilidad. Tienes que tener cuidado. Me acarició la nariz suavemente. Gracias, profe Jonathan. Bueno, yo me voy a la cama. No te preocupes, no tienes que avergonzarte. Subí a la litera. Poco después, escuché la puerta del baño cerrarse. Suspiré. Ah, juventud. Pasó un rato largo. La serie que veía en la tablet avanzó bastante. El colchón se hundió levemente. Alguien levantó un poco la cortina de la cama, y George entró cuidadosamente. Jonathan, mi manta también está empapada, ya sabes. Sin decir más, me eché a un lado para dejarle espacio. George se metió sin reparos y se acurrucó junto a mí. ¿Qué estás viendo? No voy a mentir, tenía un rostro que daba gusto mirar. Así, abrazado a mí, pareces una concubina impidiendo que el rey vaya al consejo, le solté. Él soltó una risa baja. Entonces supongo que te haré faltar a clases mañana. Apagué la tablet y nos acostamos. Buenas noches, susurró en mi oído. ¿Así que este es un alfa? ¿Qué diferencia con otros? Si no fuera por George, seguro esta noche estaría pasándola mal por alguien que no lo vale. Su respiración se volvió tranquila. Me sentí sorprendentemente en paz. Hasta que se giró y me abrazó por la cintura. Intenté apartarlo. Fracasé. Bueno, lo tomaré como una estufa humana. 4. Esa noche dormí increíblemente bien. La alarma sonó puntual. Me levanté a duras penas, mirando a mi alrededor con algo de torpeza. Solo estaba yo en la cama. Seguramente George ya se había ido por algún asunto. Me estiré y bajé con el pijama puesto. La ropa que pensaba ponerme ya estaba colgada sobre la silla desde anoche. Justo cuando me quité la camiseta, la puerta se abrió de repente. Giré la cabeza lentamente. George entró con el desayuno en la mano, sus ojos recorrieron mi cuerpo hasta detenerse en mi torso. ¿Esto es tu forma de darme los buenos días? Dijo con una sonrisa pícara. Yo no soy un omega, ¿qué tiene que ver eso? Bajé la vista hacia mi cuerpo flaco, metí la barriga y bromeé. Con este cuerpo, no creo que tenga mucho atractivo. George dejó el desayuno sobre la mesa y sus dedos fríos tocaron suavemente mi abdomen. No necesitas tenerlo. Con que estés aquí parado, ya te ves bien. Me sonrojé un poco. Él continuó. Jonathan, tu piel es tan suave, sería perfecta para hacer ejercicio, ¿verdad?
Me adelanté rápidamente. George no lo negó, pero tampoco lo confirmó. Ya lo verás. Después del desayuno, aunque él también tenía clase temprano, insistió en acompañarme al aula. Apenas entramos, varias miradas se posaron sobre nosotros. Había muchos asientos libres, así que me senté en uno cercano. George me pasó su mochila. Profe Jonathan, a estudiar bien. ¿Tú también, George? Cuando se fue, un compañero a mi lado me preguntó curioso. Jonathan, ¿desde cuándo eres tan cercano al chico más popular? No quería causarle problemas a George. Le sonreí. Nada especial, es solo que es muy amable. Ah, entiendo. Pero, ¿cómo es que hoy no te sentaste con Edward? Siempre están juntos. Justo lo que no quería recordar. No volveré a sentarme con él. Edward está enfermo. ¿Enfermo? Pero si está sentado atrás, dijo el otro sorprendido. Sí, tiene fobia a los beta. Si me acerco demasiado, capaz se muere. Quería seguir preguntando, pero justo llegó el profesor. Al terminar la clase, me apuré a guardar mis cosas, pero en el pasillo me cortaron el paso. Edward bloqueaba el camino con su pie, a su lado había un Omega. Lo reconocí, uno de sus tantos admiradores. Igual que yo, ciego. Intenté pasar por un lado, pero me bloquearon de nuevo. ¿Qué quieres? Pregunté. Edward se molestó por mi actitud despreocupada. ¿Así es como me buscabas antes, Jonathan? Sonreí. Se me olvidó decirte, ya no te busco más. Él se rió con rabia, apoyando la mano sobre el hombro del Omega. Perfecto, ya me cansé de que me persiguieran. Por cierto, solo venía a decirte que ya tengo pareja. ¡Qué madurez! Felicidades. Menos mal no estás con un beta, así no tienes que morirte. Ya no dije nada más y me fui por la salida trasera. ¿Desde cuándo Jonathan se volvió tan directo? Escuché decir a uno de sus amigos. Hasta ahora, nunca entendí realmente a Edward. Cuando te gusta alguien, puedes tolerar todo. Pero en este momento, ya no podía más. 5. Apenas salí del aula, vi a George recargado contra la baranda del pasillo. Se acercó tranquilamente. Pequeño, ¿qué quieres comer? Fue entonces que recordé algo importante. Todavía no había mandado su camisa a la tintorería. George, ya lavé tu camisa. Te la devuelvo apenas pueda. A mediodía yo te invito a comer, ¿sí? En ese instante, Edward y su grupo pasaron por el pasillo. Uno de sus amigos dijo con mala intención. Con razón ya no sigues a Edward. Ya encontraste reemplazo, ¿no? Edward lo miró con frialdad y el otro se cayó de inmediato. Jonathan, ese jueguito de hacerte el difícil no funciona conmigo. George habló antes que yo. ¿Ese es tu amigo? Tiene cara de... ¿Cómo era? ¿Kid algo? ¿Kid? Pregunté confundido. George respondió serio. Kid, del tacho de basura. No aguanté y me reí. Edward enrojeció al instante. ¿De qué te ríes, George? Jonathan me persiguió por 2 años, lo rechacé 1000 veces y ahora vienes tú. Otra vez con lo mismo. George se enderezó, con paciencia agotada. Sigue hablando basura. Pero que te quede claro algo, Jonathan siempre tiene la iniciativa. Porque yo sí sé lo que es amar bien. Le seguí el juego sin pensar. Eso. Espera, ¿qué? ¿Iniciativa? ¿Amor correcto? ¿George dijo mi nombre? En medio de la mirada oscura de Edward, George tomó mi mano y nos fuimos. Su mano era grande y cálida. Después de avanzar un poco, intenté soltarme. Gracias por cubrirme, George. Ya podemos soltar las manos, nadie nos ve. Pero él no me soltó. ¿Tú crees que estoy actuando? No lo estás. George, de verdad eres mi mejor amigo.
Eres lo máximo, en serio. Y para enfatizarlo, dije con solemnidad. Un buen hermano, siempre en mi corazón. Pensé que se emocionaría, pero solo me miró resignado. Entonces, ¿no está mal que este buen hermano te caliente las manos un rato? Eso es pan comido. Y así seguimos tomados de la mano hasta la entrada de la escuela. George tenía el auto cerca. Fuimos a un restaurante muy recomendado. Después de comer, me llevó directo a mi trabajo de medio tiempo. 6. El trabajo de hoy era de modelo para ropa. Un amigo conocido me lo había conseguido, buen sueldo, poco trabajo. Solo tenía que estar ocupado un par de horas. George me acompañó hasta el set de fotos y se sentó en un sofá al lado a esperarme. Las prendas se fueron tomando una por una, y justo cuando pensé que ya íbamos a terminar, el jefe trajo un último conjunto. Era una camisa con un diseño algo complicado. Necesitaba ayuda para atar las cintas de la espalda. El jefe también era un beta, y por costumbre quiso entrar al probador para ayudarme, pero George se le adelantó. Déjame, yo lo ayudo. El probador era estrecho. La cercanía me ponía algo incómodo, así que me di vuelta para quitarme la camisa. Sentí un roce frío en la cintura. Los dedos largos y definidos de George presionaron justo en la parte baja de mi espalda. Tienes un lunar aquí. Es bonito. Presionó de nuevo y no pude evitar estremecerme. George, eso hace cosquillas. Él respondió con voz ronca. Si así ya no lo aguantas, entonces seré más suave la próxima vez. No entendía a qué se refería. Pero mi instinto me decía que era hora de ponerme la camisa nueva. Me la puse rápidamente. Solo quedaban los lazos de la espalda sin amarrar. George se concentró en atarlos con mucha seriedad. Cuando terminó, no salió de inmediato, sino que apoyó la cabeza en mi hombro. Su respiración cálida se sentía sobre la piel de mi espalda. Jonathan. ¿Qué pasa? Eres un tonto. El tonto eres tú. Sí, el que se junta con tontos también se vuelve tonto. Pasó un rato, y el jefe tocó la puerta del probador. ¿Tan difícil es ponerse esa ropa? ¿Necesitan ayuda ahí dentro? Y remató con: los noviecitos no hagan cosas raras ahí adentro, ¿eh? Fue entonces que George me dejó salir. Aproveché para aclarar. No somos pareja. El jefe me miró a mí, luego a George, con una expresión de lo entiendo todo. No se preocupen, no sean tímidos. Hoy en día hay muchas parejas alfabeta. Les deseo que duren. Iba a protestar, pero George soltó un gracias. Y la respuesta se me quedó atorada en la garganta. 7. El tiempo siempre pasa más rápido de lo que uno espera. En un abrir y cerrar de ojos, ya llevaba un mes pegado a George todos los días. Durante este tiempo, me encontré con Edward varias veces, pero cada vez decidí ignorarlo. Y cada vez que intentaba acercarse a hablar, George me tomaba de la mano y me alejaba enseguida. Hoy salí de clases un poco antes y fui a la sala de estudio a esperarlo. Entonces sonó la notificación del grupo del club. Para celebrar que habíamos logrado esterilizar a 100 gatitos y perritos, el Club de Protección Animal organizaría una actividad ese fin de semana. El presidente lanzó una votación, entre acampar o hacer senderismo. Acampar ganó por mayoría. Justo George terminó su clase. ¿Qué miras? ¿Por qué tan sonriente? Le mostré el grupo emocionado. Mira, el fin de semana hay actividad del club, ¿vas a ir? ¿Tú quieres ir? Asentí con fuerza. Entonces voy. Su respuesta me hizo aún más feliz. Y así, el tan esperado día llegó. Fuimos en autobús hasta el área de camping. Después de armar las carpas, empezó la comida compartida. Todos sacaron jugos y snacks que habían traído. Yo tomé un par de vasos, el resto George se los quedó él solo. Hasta que lo vi mirar cada vez más borroso. Me excusé diciendo que me había salpicado agua,
solo para encontrar un pretexto y salir con él. Después de ayudarlo a asearse, lo llevé a la carpa. Ya acostados, él abrió los brazos. Jonathan, un abrazo. Rodé los ojos y me di vuelta para cambiarme la camiseta mojada. Cuando terminé, él seguía igual, con los brazos abiertos. Jonathan, tengo frío. Suspiré y me acosté a su lado. George no tardó en abrazarme. Solo nos separaban 2 capas de tela. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Pero apenas había tomado un par de vasos. Algo no cuadraba. La carpa estaba tan silenciosa que parecía que solo existíamos él y yo. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo seguía despierto, con el corazón acelerado, cuando escuché. Jonathan, ¿ya dormiste? Su tono no era de alguien borracho. Estaba fingiendo. Decidí no responder, quería ver qué hacía. Unos segundos después, sentí su mano en mi cintura. Comenzó a hablar consigo mismo. Cariño, ¿cuándo vas a darte cuenta? ¿Sabes lo peligroso que puede ser un alfa? Y tú aquí, con pijama, sin ninguna defensa, yo ya no sé cuánto tiempo más voy a poder resistir. Mientras hablaba, acariciaba suavemente mi cintura. Me daba cosquillas, pero aguanté. Entonces fue más allá. Se giró para quedar frente a mí, tocó mi mejilla, luego mis labios. Incluso trató de meterme un dedo en la boca. Cuando estaba a punto de rendirme, retiró la mano. Suspiré aliviado. Pero en ese momento, sentí algo suave en mis labios. Un beso. 1, 2, 3 segundos. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duró, pero cuando se apartó, la sensación seguía ahí, cálida, suave, cosquilleante. No me atrevía a abrir los ojos, temía encontrarme con su mirada. Pero también me preocupaba, ¿y si seguía fingiendo estar dormido y George seguía haciendo cosas peores? Mi corazón se aceleró de nuevo. Menos mal no llevaba el smartwatch, si no ya estaría sonando la alarma. Pasaron 10 minutos. Él no se movía. Suspiré. Debe haberse dormido. Abrí los ojos con cuidado. Y en ese instante, todo se volvió más intenso. George no solo no dormía, estaba ahí, mirándome fijamente, como si pudiera verme por dentro. Tragó saliva. Te atrapé, bebé. Cerré los ojos de golpe. Quería pensar que lo imaginé. George rió bajito. Me ardía la cara. Me metí en el saco de dormir como si pudiera desaparecer. ¿Tan poco me quieres, Jonathan? ¿De verdad no quieres ni verme? Si es así, salgo de la carpa. Empezó a moverse, abrió el cierre. Salí a detenerlo. Las carpas están llenas. ¿A dónde piensas ir? Recuerdo haber visto una banca afuera. Me quedé sin palabras. Le solté un golpe ligero. No vas a ir. No quiero tener que llevarte al hospital mañana. George tiró de mi saco. Jonathan, ¿te preocupas por mí? Mira esa actitud de víctima. Me aparté. Voy a dormir. Pero él no se rendía. Entonces, ya que esta vez sí te dormiste, si te vuelvo a robar un beso, no te vas a enterar, ¿cierto? Quería fingir que todo pasó por error y el lo admite. ¿Por qué me besaste? Pregunté en voz baja. Porque me gustas. Y no solo quiero besarte. Le tapé la boca. ¿Basta? No digas más. Sentí su calor en la palma de mi mano. ¿Desde cuándo tenía la piel tan gruesa este tipo? Nos miramos en silencio. Y aunque no dijimos nada, los dos sabíamos que algo estaba cambiando. Quizás en ese segundo floreció una flor, creció un árbol, o mi corazón empezó a abrirse para George. Susurré. Pero yo soy beta, tú eres alfa. George se puso serio. Jonathan, de verdad me gustas, desde hace mucho tiempo. Me gustas porque eres bueno, trabajador, tierno, generoso, podría hablar toda la noche de tus virtudes.
para mí, tú eres el beta más especial de todos. Y yo soy solo uno más entre miles de alfa. Querido profesor Jonathan, querido Jonathan mío, ¿me das una oportunidad para conquistarte? Yo pensaba que diría, seamos novios. Pero su petición fue más dulce aún. George era, sin duda, un alfa único en su clase. Y nosotros dos, éramos únicos el uno para el otro. Respondí, con tono orgulloso. Ya que tú quieres empezar, te daré una oportunidad, pero solo porque insististe. George tomó mi rostro con las dos manos, conteniendo su emoción. Gracias, mi amor. 8. Después de tanto alboroto durante la noche, por fin logramos dormir. A la mañana siguiente, ya nos estaban llamando para preparar la parrilla. Yo, sin energía, fui arrastrándome a lavarme. Uno de mis amigos bromeó desde un lado. ¿Y eso? ¿Tú y el galán de la escuela se la pasaron en plan salvaje anoche? Estás todo desganado. No digas tonterías, George y yo somos súper puros. George, que estaba a mi lado ayudándome a poner la pasta de dientes, añadió. Por ahora muy puros, del futuro no puedo garantizar nada. El amigo, como si acabara de enterarse de un gran chisme, se alejó discretamente para dejarnos espacio. Después del almuerzo, subimos al autobús de regreso a la universidad. Al llegar, George me acompañó al dormitorio. Yo subí a la cama directo, decidido a recuperar el sueño perdido. Él, con una sonrisa. ¿Tanto sueño, amor? Culpa tuya. Desde abajo, me acomodó la manta con cuidado. ¿Mi culpa? Sí. Esta noche cenamos juntos, ¿vale? Yo paso por ti. Ya sé. Dormí desde pleno día hasta que el cielo se tiñó de tonos dorados al atardecer. Justo cuando me despertaba, George llamó por teléfono. Ya estaba abajo esperándome. Nos pusimos de acuerdo y decidimos ir a comer comida japonesa. Fui con él al auto. Al abrir la puerta del copiloto, lo primero que vi fue un ramo de flores. Pero no era un ramo cualquiera. Cada flor estaba hecha doblando billetes. Esto, seguro que está bien, George. Mientras conducía, explicó. Cuando uno quiere conquistar a alguien, empieza con flores. Jonathan, nunca he intentado conquistar a nadie antes, no te burles de mí si soy un poco tonto. Tu ramo y el mío no son del mismo universo. Pedimos un montón de cosas en el restaurante japonés. Cuando terminamos, tomé una de las flores del ramo para pagar. Justo en ese momento, a George le llegó una llamada. Era uno de sus amigos. ¿Dónde estás? ¿Te vienes a echar una partida? Preguntó con pocas palabras. George respondió sin emoción. ¿Quieren que vaya a jugar o solo quieren un chofer gratis que los lleve borrachos al dormitorio? No pude evitar reírme. El amigo, al oírme, preguntó desde el otro lado del teléfono. ¿Ese no es el pequeño compañero tuyo? ¿Está contigo? Que venga también. Te prometo que esta vez serás el caballero protector, no el conductor de borrachos. George me miró y movió los labios en silencio. ¿Quieres ir? Asentí suavemente. Entonces él dijo al teléfono. Mándame la ubicación. No solo quería salir a divertirme. Quería conocer más a George, ver con quién se rodeaba, entenderlo un poco mejor. 9. Fuimos a un club bastante exclusivo. No estaba muy lejos del restaurante japonés. 20 minutos después, George y yo ya estábamos en el salón donde estaban sus amigos. Era mucho más amplio que un salón privado normal y tenía de todo, mesa de billar, de mahjong, de cartas, incluso sillones de masaje. Llegaron. Vengan a sentarse, todavía falta que lleguen algunos más. Entre más, mejor, dijo alguien con entusiasmo. En la sala había tanto betas como alfes. George me llevó de la mano hasta el sofá. Sobre la mesa había todo tipo de bebidas de colores llamativos. George me miró y preguntó. ¿Quieres tomar algo?
Asentí sin pensarlo. Nunca había probado cócteles y todos se veían tan apetecibles. George no dijo nada, solo tomó la tablet del bar y empezó a pedir. Te pedí otra cosa. Quédate tranquilo y espera. No pude evitar emocionarme. Poco después, un camarero tocó la puerta y entró con un carrito. Señor, aquí está su leche de vainilla con carita sonriente. Las risas estallaron por toda la sala. George, ¿fuiste tú quien pidió eso? Bueno, tiene sentido. Los niños tienen que tomar leche. George, ya mejor ni tomes tú tampoco, vas a tener que llevar a alguien a casa más tarde. Aunque les gustaba bromear, los amigos de George eran buena onda. Un poco fastidiado, tomé la leche y le di un sorbo. En ese momento, se escucharon voces en la entrada. Seguramente habían llegado más invitados. Miré hacia la puerta y me crucé con su mirada. El alfa que estaba hablando con sus amigos se quedó congelado en la entrada. Era Edward. Qué pequeño es el mundo. George notó mi incomodidad y me ofreció botanas, acercándomelas a la boca. Llegaste justo a tiempo, dijo alguien. Les presento a Edward. Todos somos amigos aquí, relájense. Edward no dijo nada. Caminó hasta el sofá y se sentó a mi lado. Su actitud ya no era tan altiva como antes. Me moví un poco más cerca de George. Pero fue su amigo quien habló primero. Jonathan, deja el drama. Lo de Edward y ese Omega fue puro teatro. Yo no respondí. Edward tironeó de la manga de mi chaqueta. Jonathan, ya deja el berrinche. Te perdono. George y yo soltamos una risa muda al mismo tiempo. Edward quiso seguir hablando, pero uno de sus amigos lo interrumpió. George, Edward, ¿qué tanto hablan? Vamos a jugar cartas, los estamos esperando. Edward se levantó y miró a George con cierto desprecio. ¿Jugamos? George se incorporó con calma. Vamos. Le tomé la mano con preocupación. Él me tranquilizó con una sonrisa. Confía. Nos sentamos alrededor de la mesa. Yo me quedé junto a George. Edward propuso. Solo jugar no tiene chiste. ¿Le subimos un poco? George respondió con indiferencia. ¿Qué apuestas? Uno de los amigos intervino en tono de broma. Somos buenos ciudadanos. El que pierda, verdad o reto. Jugaron al póker. Yo solo observaba. La primera ronda la ganó George sin problemas. Edward eligió, verdad. George ni se molestó en preguntar. Dejó que otros lo hicieran. ¿Tienes a alguien que te guste? Edward me miró y respondió. Sí. Demasiado tarde, campeón. Lo ignoré por completo y me puse a susurrarle algo a George. En las rondas siguientes, George siguió ganando. Como le daba flojera inventar castigos, empezó a hacerlos beber a todos. Finalmente, perdió una. Todos aprovecharon la oportunidad. ¿Verdad o reto? George eligió reto. Esa ronda Edward también había empatado, así que no podía castigar a nadie. Tras una oscura discusión entre ellos, uno de los chicos carraspeó. Tienes que sentar en tus piernas a la persona que tienes al lado y mirarla a los ojos por 20 segundos. A un lado de George había dos personas, un amigo alfa, y yo. El amigo se adelantó a bromear. ¿Y ahora qué, George? ¿No me vas a aprovechar? George se rió. Ni lo sueñes. Seguro ya sabe a quién va a escoger. Entonces me miró. ¿Está bien, Jonathan? Asentí con una sonrisa muy leve. En un segundo, ya me tenía sentado en sus piernas. Ahora empieza la cuenta. Ni un segundo menos, dijo alguien. Nos miramos a los ojos. A través de sus pupilas, sentí que podía verme reflejado. 20 segundos no son muchos. Menos si estás con alguien como George. Pasó un momento.
Edward habló con frialdad. Ya pasaron los 20 segundos. Todos rieron. Ya, ya. Dejen de torturar al resto. Si quieren abrazarse, háganlo en casa. Nos separamos. Edward, molesto, se levantó. Aburrido. No juego más. George miró la hora y se levantó. Tampoco es tan temprano. Nosotros también nos vamos. Al pasar junto a Edward, él me tomó del brazo. Jonathan, luego hablamos. No hace falta. Respondí sin mirarlo. 10. Antes de irnos de la sala, George tomó una lata de leche y me la puso en los brazos. Nos habíamos entretenido tanto que cuando salimos, solo faltaban 20 minutos para el cierre del dormitorio. No llegábamos a tiempo. Teníamos dos opciones, un hotel o el departamento de George. Al final, fuimos a su departamento. Al llegar, George me mostró cómo ingresar la clave frente a mí. Era mi fecha de cumpleaños. Me hizo un recorrido por el lugar. Todo estaba limpio y en orden, igual que su habitación. Antes de irse a bañar, me dijo que podía elegir ropa del armario. Al abrirlo, me encontré con una prenda que me era muy familiar. Era la camisa que me prestó la primera vez que nos vimos, esa que se había manchado con jugo. ¿No había dicho que la tiraría? Mi mente se llenó de ideas poco saludables. George salió pronto de la ducha. Yo seguía observando la camisa, perdido en mis pensamientos. Mientras se secaba el cabello, dijo. Otra vez me descubriste. Ya no tengo más secretos, bebé. Parecía que George realmente me quería. Lo miré a los ojos. George, quiero darte una respuesta ahora mismo. Sus labios se curvaron con una sonrisa de satisfacción. ¿Sí? ¿No te da miedo que te diga que no? No importa. Puedes rechazarme. Solo significará que tendré que pedir una segunda oportunidad. Negué con la cabeza, sonriendo. No va a haber una segunda oportunidad. Vamos a estar juntos, George. Él, aún con la piel húmeda, dio un paso hacia mí. Novio, quiero besarte. Fue un beso largo. Aunque no podía oler las feromonas, podía sentir que George estaba perdiendo el control. Sus labios descendieron hasta mi cuello. Eran caricias suaves, pero intensas. Ese momento se rompió con el timbre de una llamada. Me alejé un poco para contestar. Al principio, nadie hablaba. ¿Hola? Si no hablas, voy a colgar. Entonces, al otro lado se escuchó una voz conocida. Jonathan, si vienes ahora, podríamos estar juntos. Activé el altavoz. George tomó el teléfono con una sonrisa tranquila. Perfecto. Pero déjame preguntarle a mi esposo si le falta un novio. Me puse rojo como un tomate. George colgó sin más, y siguió besándome. Por esta vez te perdono. Voy a traerte ropa de dormir. 11. Antes de estar juntos, ya hacíamos todo como si lo estuviéramos. Después de empezar la relación, simplemente nos volvimos inseparables. George era un verdadero pegote. Pero justo ese día tenía clases todo el día, así que decidí ir a la biblioteca a esperarlo. Apenas salí del edificio, me topé con Edward. No lo veía hacía días. Su rostro lucía cansado. Quise seguir de largo, pero él me sujetó de la manga con fuerza. Jonathan, por favor, hablemos. Te lo ruego. El alfa orgulloso ahora bajaba la cabeza, suplicando. ¿Qué quieres decir? Dilo aquí. Parecía ver en eso su última oportunidad. Habló con una mezcla de ansiedad y esperanza. Jonathan, dame una oportunidad. Esta vez quiero ser yo quien te persiga. Lo haré 2 años si es necesario, o más. Edward, tú dijiste que preferías morir antes que estar con un beta. No se te olvide. Sus ojos se pusieron rojos. Lo siento. Me equivoqué.
Fui un idiota, me gustabas desde hace tiempo, pero fui demasiado orgulloso. Yo ya no quería seguir dándole vueltas al pasado. Ya está. Que cada uno siga su camino. Pero él insistía. Jonathan, te quiero. Déjame demostrarlo. Lo compensaré todo. Estoy con George. No hay ninguna posibilidad. No importa. No me importa. Solo quiero estar contigo. Fue entonces que la voz de George rompió el momento. Te lo advertí. Jonathan es una persona increíble. Que te guste, lo entiendo. Pero si vas a ignorar lo que él quiere y seguir molestando, entonces tendré que educarte en nombre de tus padres. George usó su feromona de alfa. Tuvo efecto inmediato. Edward se encogió de dolor y ya no pudo insistir más. Cuídate, dijo George antes de irnos. 12. Ya en el auto, noté que George no estaba del todo bien. George, vamos al hospital. Pero él seguía manejando rumbo a su departamento. Mi periodo de sensibilidad está por empezar. Solo necesito una inyección en casa, no te preocupes. Un alfa en su periodo de sensibilidad es muy vulnerable, y George además había usado feromonas de represión. Estaba agotado. Apenas entramos, empezó a buscar frenéticamente el inhibidor. Yo, en ese instante, tomé una decisión. Lo detuve. George, si quieres, no hace falta la inyección. En un segundo, me tenía contra la pared. Bebé, te vas a arrepentir. No lo creo. Y sí, un alfa en ese estado es realmente abrumador. George no mostró celos antes, pero ahora me envolvía con fuerza. Estoy celoso. Solo si tú mismo te muerdes la camisa, se me pasa. Durante 3 días, George fue como un espíritu que no me soltó. Yo, me convertí en un muñeco en sus manos. Nos hundimos juntos en un océano y salimos de él renacidos. Antes de perder el sentido, lo último que escuché fue su voz susurrándome al oído. Jonathan, siempre voy a ser tuyo.